¿Bucky? ¿A quién le dices Bucky? Bucky Barnes, el Soldado del Invierno, es uno de los mejores personajes de Marvel en mi opinión. De esos que pese a tener pequeñas apariciones en alguna película, te alegras de volver a verlo, y que se sigue manteniendo bastante relevante incluso después de Endgame, sobre todo con su última participación en Thunderbolts, o mejor dicho, los Nuevos Vengadores, y podemos ver que Marvel planea usarlo por un buen rato más. Pero en redes sociales hay algunas personas que dicen que el precio de ese gran desarrollo de este personaje fue sacrificar su esencia, su aura, que el Soldado del Invierno actual no es tan genial como aquel que vimos en la segunda película del Capitán América o incluso en Civil War. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente Bucky se ha vuelto un personaje más blando o puede que solamente esté evolucionando? El día de hoy estaremos hablando de este tema tan interesante. Creo que existe una palabra para describir la historia de este personaje y esa palabra sería tragedia. En resumen, a Bucky lo conocemos en la primera película de Capitán América como James Buchanan Barnes, un tipo agradable con buenas oportunidades en el futuro, atractivo y que no le costaba conocer y hablar con las chicas. Pero lo más importante es que era ese típico amigo que protegía al pequeño Steve Rogers de los bravucones cuando le daban una golpiza, y claro, cuando este no tenía el suero del super soldado, además de que básicamente se volvió su hermano después de la muerte de los padres de Steve. Siempre estaré a tu lado, amigo. Un tipo que, como puedes ver, tenía una buena vida pese a vivir en el infierno de la Segunda Guerra Mundial, y es importante mencionar todo esto para que te des cuenta cómo su mundo dio un giro radical gracias a las circunstancias. Y contestando la pregunta del título del video, sí, el Soldado del Invierno poco a poco se ha ido diluyendo, ha ido desapareciendo con el paso de las películas, ha ido perdiendo ese salvajismo que vimos en su primera aparición por allá del año 2014. Incluso se ha ido perdiendo ese misticismo, esa forma terrorífica en la que los secundarios describían al conocido como el puño de Hydra. Muchos en la comunidad de inteligencia piensan que no existe, los que sí lo llaman el Soldado del Invierno. Se le acreditan más de 2 docenas de asesinatos en los últimos 50 años. Hydra secretamente ha incitado guerras, y cuando la historia no cooperó, la historia fue alterada. Y sobre todo, esas apariciones que tenía entre las sombras ya no son lo mismo. Pero es que nuevamente, y retomando la palabra clave, podemos decir que la historia de Bucky es bastante trágica. Él fue básicamente forzado a cometer todos esos actos que vimos en las películas. Y siento que muchas personas se olvidan de este pequeño detalle. Claro, no les negaré que extraño ver a ese personaje casi como un zombie que al no tener miedo, al no tener remordimiento y prácticamente no tener límites, hacía todas esas barbaridades utilizando todo aquello que tenga en la mano o usando su propia mano. De hecho, una de las últimas veces que le vimos en modo Berserker fue en ese flashback de la serie Falcon y el Soldado del Invierno. Vaya, hasta la música de este personaje es tan intimidante y va muy bien acompañado de esas escenas brutales. Y siento que esa es la otra parte genial a la hora de contar su historia, pues no es un personaje que solamente haya curado este descontrol solo porque sí, por arte de magia o algo así. No es uno de esos personajes que solamente crecen por necesidades del guión como una Capitana Marvel. No es como que perdiera su maldad de inmediato, así como quisieron hacer con el Kingpin en la serie de Echo, donde básicamente esta le hizo un exorcismo, por Dios. No, a Bucky todavía lo hemos visto estar muy confundido, lo hemos visto ser inculpado y perseguido. Y ese es otro elemento que muchos se pierden a la hora de entender por qué Steve Rogers igualmente luchó tanto
por mantener con vida a su gran amigo, su hermano, la última familia que le quedaba de su época original. Y cuando Steve le confió la vida de su amigo a T'Challa, los wakandianos, gracias a su tecnología y mediante muchas sesiones en las que eliminaron de su cabeza esas palabras que lo volvían loco, es que al fin nació el Lobo Blanco, un hombre que tenía control de su propia mente, un hombre que era libre. Este luchó junto a los Vengadores salvando a Wakanda y nuevamente reapareció dándolo todo contra la última batalla de Thanos, y muchos creíamos que esto sería suficiente para que ahora fuera tomado como un héroe o tuviera una vida más feliz. Fue tanto así que algunos opinaban que incluso, al igual como pasó en los cómics, él debía convertirse en el nuevo Capitán América, a diferencia de Falcon, que siempre dudó y sigue dudando incluso hoy en día si debe portar el escudo o no. Ya tocaremos ese tema en otro video. Incluso en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno vemos que Bucky es consciente de que si se lleva ese símbolo en el brazo, ese escudo tan importante para la sociedad de Estados Unidos, entonces tú debes estar a la altura de esa responsabilidad. Ese escudo representa todo en lo que creía. Ese es su legado. Te dio ese escudo y tú lo desechaste como si nada. Tal vez Steve te juzgó mal, y si te juzgó mal a ti, me juzgó mal a mí. Pero no. Cuando lo vemos de nuevo en la serie, nuevamente lo volvemos a ver solo, viviendo de nuevo en los Estados Unidos, pero abandonado en un pequeño departamento en donde solamente tiene lo básico para sobrevivir. Además de que fue obligado a ir a terapia, debido a que el gobierno todavía tiene sus dudas sobre él. Hay una orden de arresto en su contra. Oigan, el presidente lo perdonó por todo eso. No es por eso, es porque faltó a su sesión de terapia. Es como no ir con su oficial condicional. Y nuevamente les repito, todo esto después de haber luchado por la Tierra antes. Por otro lado, también estaba reviviendo y tratando de cerrar antiguas heridas del pasado, así como cuando lo vimos tratando de buscar el perdón de Yori Nakajima, el padre de una de las muchas víctimas de cuando este llevaba a cabo sus terribles misiones. Y nuevamente, al final de la serie se repitió todo. Pese a luchar contra los Flag Mashers y ayudar al nuevo Capitán América, en Thunderbolts lo volvemos a ver en su mismo estado solitario, donde ahora es congresista de los Estados Unidos, claro está, pero podemos darnos cuenta de que no lleva una vida feliz, no lleva una vida plena, no tiene una vida detrás de todas estas nuevas misiones, no tiene amigos aparte de Sam y Steve, que hasta ahora no se ha confirmado que esté muerto, pero no ha tenido otra aparición. Su vida ahora consiste en trabajar, trabajar y trabajar, pues todo lo demás, todo lo que describimos al principio del video, se ha quedado atrás, se ha esfumado, se le fue arrebatado, y fue apenas hasta ahora que se reunió con los Thunderbolts que parece y se le ha presentado una nueva oportunidad: liderar junto a Yelena a los nuevos Vengadores, además de tener una nueva familia. Entonces sí, también creo que el Soldado del Invierno ahora se le ve luchando más lento, menos agresivo y con la cabeza más fría en comparación a antes, pero es que todo funciona bajo una lógica. Toda esta línea temporal que hemos venido siguiendo con el personaje ha tenido un gran desarrollo para mí, y por supuesto que creo que está muy bien justificado que este hombre que ha sufrido tanto se haya regocijado en la soledad, porque no sabe socializar. Ya no es ese mismo soldado ejemplar que veíamos en la época de los 40s, y tampoco es esa máquina de matar que vimos en la actualidad. Ahora se está redescubriendo nuevamente. Algunos dicen que ahora es un personaje muy aburrido, que ha quedado o lo han dejado opacado por tratar de subir de nivel a otros personajes como Sam Wilson o incluso el US Agent, pero creo que esa es la gracia del personaje, ver cómo a pesar de todo ahora tiene una nueva oportunidad de seguir haciendo el bien junto a los nuevos Vengadores, y no puedo esperar a seguir viendo cuál es el desenlace del buen James Barnes. ¿Tú qué opinas, amigo o amiga? ¿Piensas que este es un gran personaje o por el contrario, tú también eres de los que creen que ahora es muy aburrido o incluso que ahora es un personaje de relleno? ¿Crees que su historia justifica su estado actual o crees que incluso podría ser mejor? Déjame saberlo allá abajo en los comentarios. Si el video te gustó, apóyame con un like y una suscripción. Soy tu amigo Mr. Retroman y estaremos hablando en un próximo video. Adiós.